Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el 13º conversatorio de mis preguntas de la relación de la historia argentina con el presente. Hoy voy a hablarles de un libro que yo había leído hace mucho tiempo, que está en relación a los delitos económicos durante la dictadura militar de 1976. Y como yo les vengo diciendo, todo este repaso por la historia argentina está en relación al presente, porque pienso yo y muchos autores que hay una relación del presente con la historia argentina y con la historia internacional. El libro se llama Juicio de Residencia Martínez de Dios y su compilador fue Eduardo Varela Cid, que fue un diputado tengo entendido, en el tiempo del 73 y 74. Es un libro donde intervienen Oscar Allende, Cafiero, Eduardo Ferrer, Silenzi de Stagni, Curuchet y Emerito González, varios políticos. Este libro, a mi entender, trata de delitos económicos sucedidos en la dictadura militar, donde interviene en ellos Martínez de Dios como ministro de Economía, digamos como ejecutor de una política económica durante ese proceso militar del 76, que varios han dicho, especialmente Eduardo Basualdo, economista que murió el año pasado, que produjo una modificación estructural en el país, donde dio lugar a una menor inclusión y distribución de la riqueza y se redujo el Estado en relación a determinados intereses del capital nacional y extranjero y en contra de la clase trabajadora. Martínez de Oz venía de dirigir la compañía Ítalo de Electricidad desde 1968 hasta que asumió como ministro de Economía en 1976. La empresa privada estaba muy mal económicamente, la Ítalo, por lo cual decide, cuando él es ministro de Economía, su compra para el Estado para favorecer a ese capital privado, para lo cual dicta un decreto de entidades e inversiones extranjeras para posibilitar su compra. Y tengo entendido que este decreto todavía continúa en vigencia. Martínez de Oz abogó en ese momento por una economía financiera sobre la productiva, donde se instalaron mesas de dinero y esto favoreció al capital especulativo. Digamos que esto, cuando hablamos de la economía financiera, podemos localizarlo hasta nuestro presente, como el capital financiero ha llegado hasta este momento. En realidad no podemos decir que este capitalismo financiero empezó en el 76. Empezó mucho antes, pero bueno, no es materia en este momento de investigación. Como decíamos, se instalaron muchas mesas de dinero y en donde se favoreció la ganancia del capital especulativo y conjuntamente, o sea, eso dio lugar a que se violara la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, de donde se organizaba todo el funcionamiento de la banca privada. Esto parecería que, como dije, continúa hasta este momento. Por ese momento, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas investigó este proceder de estos delitos económicos con intervención del Poder Ejecutivo y Judicial, y finalmente, qué casualidad, se cerraron las causas judiciales. Bueno, está todo dicho.
La cuestión que tomadores de esa mesa de dinero dentro del Banco de la Nación Argentina estaban en relación a bancos y financieras privadas y daban lugar a estas operaciones que se han llamado desde ese momento la bicicleta financiera, que están en relación a las acciones de la bolsa de valores. La cuestión que hubo beneficiarios, lógicamente, de esas maniobras financieras, donde se tomaban fondos del Banco de la Nación Argentina y se transferían a determinadas cuentas privadas. Lo cierto es que el Banco de la Nación Argentina se apartó de su política habitual del control de los riesgos que existían en determinadas instituciones en relación a los créditos bancarios, en cuanto a esas mesas de dinero, dejando el banco de ser una entidad para ayudar a la producción del país, que justamente el Banco de la Nación Argentina había sido creado para eso, para ayudar a la industria del país y a los agricultores y ganaderos, y transformarse en bicicleta financiera, digamos, dando cuenta de un mal manejo de las ganancias de las tasas de interés. Y esto fue comprobado. La cuestión que el Banco de la Nación Argentina fue inducido a prestar depósitos en beneficio de estos privados, y quedó comprobado que esta mesa de dinero son instrumentos de la plaza financiera especulativa que no están al servicio del país. Esto causó un grave perjuicio a la economía del país y el Banco de la Nación Argentina debió suspender estas líneas crediticias en octubre de 1977. Como decíamos, estas maniobras perjudicaron lo productivo de nuestro país y de las empresas del Estado, y se beneficiaron determinados bancos y entidades privadas nacionales y extranjeras. Tanto que se quejan de los gastos en materia del Estado. En general no se suele hablar de los delitos económicos, ni siquiera en el año 83, en el tiempo de Alfonsín, donde se juzgó a los militares, se juzgaron los delitos económicos, y es algo que, digamos, es algo que no se habla ahora, no se habló prácticamente, se ha hablado muy poco durante los 40 años de la democracia. Podemos decir que todas estas empresas del país se encuentran, o sea que dicen los autores que las empresas del país se encuentran en un estrangulamiento financiero, porque justamente si el Banco Nación Argentina derivó sus fondos a clientes con intereses no productivos y justamente especulativos, esto perjudicó justamente al capital productivo. Como decíamos, fue muy importante este instrumento legal hecho por Martínez de Oz y avalado por sus ministros y todo el Poder Ejecutivo. En ese momento, la nueva ley de entidades financieras que favorece este tipo de delitos económicos, y por lo que tengo entendido, rige hasta el presente. Esta ley entró en vigencia el 1 de julio de 1977 y cercenaba importantes atribuciones del Banco Central y favorecía a intereses antinacionales. Esto que haya favorecido a intereses antinacionales a mí no me llama la atención. Esto pasa hasta este momento y, digamos, y habría que pensar cuál es la responsabilidad de los grandes partidos políticos respecto de este problema, si esta ley continúa en vigencia. Como decíamos, esto favoreció que estas determinadas financieras
se reconvirtieran en bancos o grupos financieros, pero lo más importante era que había una garantía del Estado para todo este capital financiero, para todos estos ahorros de estos privados, para adueñarse de este monopolio del poder financiero bancario. La cuestión que el directorio del Banco Central silenció todos estos manejos fraudulentos de algunos bancos nacionales y extranjeros. Y por supuesto quien pagó todo esto fue el país y sus ahorristas. Bueno, respecto de algunos otros sectores que se vieron perjudicados desde el tiempo del proceso militar, la política petrolera, dicen los autores que hubo un vaciamiento del gobierno de facto y una entrega de su plataforma, de la plataforma General Mosconi, a ESO con carácter gratuito. Eso es una multinacional estadounidense. A fin del año 1975 había una deuda de YPF de 224 millones de dólares y ya en 1978 la deuda ascendía a 4 mil millones de dólares. Respecto en qué consta este programa económico de Martínez de Oz. Sobre todo el economista Ferrer habla de que hubo una caída de salarios, hubo un nuevo rumbo de los propósitos públicos y se afirmó, como vienen diciendo algunos autores, como una crisis estructural, donde hubo había una necesidad de desaparición de empresas ineficientes, así decían, en ese momento, y una liberación de áreas económicas justamente para frenar la inflación. O sea, este tema de la inflación nos viene de hace muchos años. La cuestión que se buscó quebrar al empresariado nacional, este es uno de los propósitos, la destrucción de todo el aparato industrial. Además, todos sabemos que si no hay aparato industrial, prácticamente se rompen todos los aparatos sindicales, toda esta mediación entre el Estado y los privados, que por supuesto ya sabemos a quién beneficia. La cuestión es que al buscar quebrarse al empresariado nacional, se buscó reducir el mercado interno y desproteger las economías regionales, debilitar el Estado y vaciar en todo sentido la democracia social, impedir las alianzas políticas mayoritarias y reemplazarlas por alguna élite concentrada ligada al mundo financiero internacional. No sé si les suena, esto parece un discurso bastante parecido al presente. No digo igual, pero es una lectura realmente muy importante para volver a recordarla. Como decíamos, lo que se buscaba era debilitar el Estado, impedir las alianzas políticas mayoritarias, reemplazarlas justamente por una élite concentrada ligada al mundo financiero internacional, justamente ya de ese tiempo, como ahora el Fondo Monetario, y el aumento de los precios, la alta inflación y una caída en ese momento del sector agropecuario y de la industria en general, y se triplica ya en ese momento, en el tiempo del proceso militar del 76, la deuda externa, con una gran caída de reservas, cae la población infantil. En un sentido, Ferrer dice, sobraban 15 millones de argentinos para este modelo. Sigue diciendo que este problema económico es heredero de una Argentina preindustrial para degradar la estructura productiva y favorecer la bicicleta financiera, destruyendo el patrimonio acumulado del trabajo argentino. La cuestión que hay que explicitar en este sentido la dimensión de la crisis de Ferrer,
que continúa diciendo que hubo un gran cierre de empresas nacionales, un desmantelamiento de cuadros profesionales, sustitución de la producción nacional por importaciones. Todos los que tenemos ya unos años recordamos las propagandas de denostar la industria nacional. Esta política monetaria, dice Ferrer, que deprimía el nivel de actividad y favorecía lo financiero, como en este momento, y gran parte del aparato productivo estaba al borde del colapso y había un gran desempleo. La cuestión que el país quedó reducido a una producción primaria tradicional es lo que se viene tratando de implementar desde hace muchos años. Hay como una gran puja de intereses y a una mayor concentración del capital nacional y extranjero, a un derrumbe de las pequeñas empresas nacionales, de la industria nacional, y justamente esto, como veníamos diciendo, se favorecía al poder concentrado y al aumento de la especulación financiera. La cuestión que Martínez de Oz, presidente en ese desde antes, en, en su momento de asignar inversiones en la hito de la Argentina, fue también presidente del Centro Azucarero Regional del Norte, de Petrosur y de muchas más. La cuestión que su política económica tendió a la desnacionalización de la economía y justamente esto protegía a las multinacionales, como está pasando ahora, y hubo una protección de los sectores del gran capital. Como decíamos, se congelaron los salarios, falta de protección de las pequeñas y medianas industrias. Esto se reitera, pero me parece que hay que grabar esto, porque son planes bastante parecidos. Han cambiado las épocas, pero parece que lo viejo, tanto que se habla del cambio, eh, uno puede decir que todo esto da cuenta de que vuelve lo viejo. Y esto es un gran problema para nuestro país. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y hasta el próximo conversatorio.